Bienvenidas y bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? Yana Tová para la inmensa y querida comunidad judía. Te pido que me escuches unos minutos. Quienes vivimos la dictadura tenemos la marca en el cuerpo de la dictadura. Lo único que tenemos siempre es nuestro cuerpo. Y quienes hemos sentido el miedo frente a un falcón verde, o frente a la persecución, o frente a los amigos arrojados al río o al mar, tenemos ese lamentable ADN. Pero pensábamos, y con muchas razones pensábamos, que el negacionismo estaba en retroceso o que directamente no existía después de 40 años de democracia. Sin embargo, de pronto, brutalmente, el negacionismo y el odio que van juntos, y que de alguna manera el negacionismo impulsa el odio porque piensa que quizá puede volver a sembrar aquello de lo que nosotros no querríamos ni hablar, mucho menos hacer un programa dedicado al negacionismo. Sin embargo, la realidad, hoy es viernes, marca que hace unos pocos días Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta, nada menos que de Javier Milei, otro negacionista, otro hombre que impulsa el odio todos los días, cada vez que habla, que ataca al Papa, por ejemplo, un Papa que tiene un compromiso muy, muy fuerte con los derechos humanos, un Papa que nos permite pensar la religión desde otro lugar, una religión que asiste al que no tiene, que asiste al más humilde, que lo acompaña y que también le abre el camino a la rebelión. Porque cuando hay dignidad humana, cuando uno aspira a esa dignidad, si no la tiene, tiene que buscarla con toda su potencia, con toda su fuerza. Victoria Villarruel atacó a Estela de Carlotto. 133 nietos, nada menos. 133 nietos que volvieron a nacer con la familia de origen. Es decir, bebés robados. ¿Vos te imaginás? Yo te pido un minuto que escuches esto. Podés ser de derecha, de izquierda, de centro. Pero vamos a volver a discutir si está bien torturar. Vamos a volver a discutir si está bien asesinar, matar, sin juicio, sin ninguna garantía constitucional de nada. Victoria Villarruel, además, atacó a Laura Carlotto, a la que asesinaron. Pero antes de asesinarla, le robaron su bebé. Uno se pregunta, y te pregunto a vos, ¿cómo es posible que alguien ataque a una joven masacrada por la dictadura? No hace falta que diga, porque lo sabés, que el terrorismo siempre es el terrorismo del Estado. Porque el otro terrorismo, si existió, se combate con las leyes. El Estado nunca puede organizar un plan sistemático para matar, para torturar. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué aparece este discurso nuevamente? ¿Por qué? Pensemos. Hace muy poco, realmente muy poco, comenzaron
los discursos de odio, comenzaron a incrementarse esos discursos de odio. A incrementarse, pero incrementarse no significa que no hubo un tiempo largo, muy largo, donde diarios como Clarín, por ejemplo, como Nación, o revistas, todos los días, explicaban cómo un sector de la política había que destruirlo, había que exterminarlo, como dice Patricia Bullrich. Habla de exterminar al kirchnerismo. Vamos a suponer que no se refiere a los militantes kirchneristas, vamos a suponer eso. Nada más antidemocrático que querer terminar con una posición política, con un partido político, con militantes que piensan de una u otra manera. Nada más antidemocrático. Esa es la derecha argentina. Fíjense, ayer Pablo Dugan, un periodista que yo siento que hace las cosas muy bien, pero que alguien puede pensar que no, soportó en el restaurante Kansas, soportó que un hombre, Lisandro Togni es el nombre, Togni, se acercara, lo amenazara de muerte, le dijera te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, e inmediatamente lo escupiera. Una gran escupida, contó Pablo Dugan, delante de su mujer y un bebé de 10 meses. De 10 meses. Que después, contó Pablo Dugan, lloró 1 hora y media el bebé. También su esposa, por supuesto. Y uno se pregunta cómo ese odio se pudo expandir tanto para que no solamente lo agredieran a Dugan como lo agredieron, sino que además la mujer que estaba con este señor dijera: ¿cómo hay kirchneristas en Kansas? Acá no puede haber kirchneristas. Gritara: fuera los kirchneristas de Kansas. ¿Sabes a quién me recuerda? Antes de que Hitler exterminara, como exterminó a tantos millones de seres humanos, en los comercios ponían carteles que decían: se prohíbe la entrada a judíos y a perros. Bien, el negacionismo. En instantes vamos a conversar con Osvaldo Papaleo, que también padeció un campo de concentración. Vamos a recibir a Manuel González, que tiene una historia muy singular. Salvó la vida dentro de un ropero, donde la mamá, antes de ser asesinada, pudo esconderlo. Y vamos a hablar con Verónica Torres. Vamos a hablar de lo que significa el negacionismo en sus aspectos más profundos. Te pido, simplemente, que a la hora de acompañar a un político, sepas qué piensa de estos temas que son centrales, absolutamente centrales, porque el nunca más tiene que ser una política de Estado para siempre. Nunca más, nunca más, nunca más. Victoria Villarroel visitaba a Norberto Cosani, la mano derecha de Checolás, un torturador que torturaba personalmente Jacobo Timerman, lo cuenta Javier Timerman,
Javier Timerman cuenta que el padre narraba que se escuchaban solamente aullidos de allí, y cuenta una historia de un detenido, ojalá fuera detenido, secuestrado, chupado, que pedía por favor que no violaran a sus hijas porque estaban torturando a toda la familia. Eso cuenta Javier Timerman. Osvaldo Papaleo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien, te agradezco la visita. ¿Supiste de Norberto Cossani? Claro, nosotros estábamos en un campo de concentración que era el puesto Vasco, que es en Don Bosco. Es al lado de Bernal, la estación Don Bosco era muy cercana. Era una subcomisaría de Don Bosco, de la policía de la provincia, que la convirtieron en campo de concentración. Y ahí yo coincidí. Primero estuvieron la familia Greiber, mi hermana, la mamá de Greiber, que también coincidió conmigo, el papá, los hermanos, la mujer, etc. Cossani este era el circuito Camps, manejado de la provincia de Buenos Aires por el general Camps. En esa época era coronel, después fue el general Camps. Echecolás, un operador importante, un tipo de la provincia de Buenos Aires, brotado, loco, que se dedicaba a interrogar. Y después, bueno, nos tocó a todos, en el caso de mi hermana, Cossani, dice que la tortura, la viola, digamos, el nivel de perversidad de ese tipo de gente, de la enfermedad que tiene que tener un tipo. Bueno, y después también, en el caso de Timerman, yo siempre lo cuento, porque lo viví. A Timerman le habían hecho una cucha, esa es la verdad. Nosotros estábamos en los famosos tubos, celdas, etcétera. A él le habían fabricado como una especie de lugar para entrar acostado, de 1 metro de altura y 2 de ancho, era como una cucha, y ahí dormía Timerman, vivía, estaba confinado. Timerman sufrió más tortura que en el caso mío por judío, digamos. El tema era ese, digamos, y el antisemitismo es parte del proceso, es parte de esta historia. No en vano los Greiber son judíos, la familia Timerman detenido judío. Muere ahí el doctor Rubinstein en circunstancias muy difíciles, también de la comunidad judía. Entonces, ese era la trama. Y ahí iban a interrogar civiles, periodistas civiles. ¿Quiénes son? Los de la revista Cabildo. Claro. Claro, los de Cabildo. La revista Cabildo. Los ejemplares de la revista Cabildo en ese lugar estaban diseminados por todas partes. Y Curuchet, los Mazot, la revista que editaba el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Claro. Un diario absolutamente fascista, un diario que lamentó la muerte de Macera, hizo un editorial lamentando Además, yo recuerdo, esa pérdida. Pusieron una esvástica en tapa, récord mundial deben tener, una esvástica en una tapa de Cabildo. Bueno, ellos lo interrogaban, Timerman les explicaba, nosotros escuchábamos todos, vivíamos en la promiscuidad absoluta, todos nos veíamos, todos. Timerman tenía una cucha tipo perro, decís vos. Sí, de 2 metros de ancho por 1 de alto, eso no es por una persona. Un perro que vive mal, porque mi perro vive muy bien. Exacto, eso es lo que ocurría. Y entonces él le explicaba que era sionista, que era socialista. Eso los enfurecía y declaraban la situación esta. Pero esto era... También había un coronel que era Gallino, que era el encargado de informar al comando en jefe, en el caso a Videla, Macera, etcétera, del estado psíquico y físico de la familia Greiber y de los que estábamos ahí. Todo esto que cuento yo está en el expediente del circuito Camps, claro, han sido condenados. Tu hermana, te cuento, Lidia, ¿no es cierto? Hermana... Era propiedad de las acciones de papel prensa. De papel prensa, y también allí, por supuesto, Greiber, que supuestamente se le cayó el avión. Le tiraron el avión a los 35 años de edad. Exactamente. Entonces, era una situación muy particular esa. Después a ellos los trasladan. Timerman se queda un tiempo más, pero a mí me causa una situación así muy especial esto que ha ocurrido ahora. No la reivindicación, sino el reverdecer este debate, ¿no? Un debate terminado en Argentina. Totalmente. Culturalmente están derrotados, ellos se sabe que el tema de los derechos humanos,
las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, digamos, en una palabra, de esto no tendríamos que ni estar hablando. Esta persona, claro, que era Victoria Villarruel, descubre una beta, pero usa un ámbito que es el problema. Que es un ámbito de la democracia. Exacto. Es un ámbito de la democracia. Si ella me dice que agarra un cajón de frutas y se para en la Avenida de Mayo, tiene derecho, bueno, podrá hablar, no hablar. Distinto es el ámbito de la legislatura de Buenos Aires. Ahí el permiso no va, porque no hay espacio para eso. Digamos, hay cosas, bueno, no ocurre en el mundo esto. No, hay ciertas cosas que no se pueden reivindicar con la anuencia sola. No, tiene una legisladora ya pide permiso. No. Vos podés permiso para ciertas, no para reivindicar la muerte, el asesinato. No, exactamente. Ahora, ¿vos no pensás que en esto también hay una responsabilidad de los medios de comunicación que durante años, yo recuerdo a Jorge Lanata diciendo que los compañeros de colegio denuncian a los hijos de Gil Carbó? Sí. O sea, digo, demencial. Sí. O haciendo la operación que hizo contra Aníbal Fernández, por ejemplo. Exacto, convirtiéndolo en el dueño de la droga, en narcotraficante. Norberto Cosani, ese torturador, en un momento, en la última parte del juicio, que fue en el año 2013, 2012, porque el juicio del circuito CAM siguió mucho tiempo. Yo, por ejemplo, mi testimonio, soy el último que está vivo de los que denunciaron a von Bernig, porque también en la iglesia jugó en esta historia. Von Bernig era un capellán de iglesia, un sacerdote, que estaba venía al campo de concentración, que asistía a los fusilamientos, a las ejecuciones que hicieron ahí. Estaba ahí presente. Claro, y la denuncia, hoy está preso, pero él perdió la condición sacerdotal hace muy poco tiempo. Esa es una responsabilidad, porque todos tenemos que asumir nuestro rol. Los que sufrimos, los que nos hicieron sufrir y la sociedad en su conjunto. Bueno, y yo creo que eso es... Y una vez Cosani en este juicio ahora, él reconoce que tuvo en sus manos las acciones de los Greiber de papel prensa, mirá lo que llegó a tener, ¿no? En sus manos para ver si podía negociar por vía de Clarín, La Nación y La Razón alguna salida a esta situación que se había vuelto un escándalo internacional. Esta es la historia de las torturas en la Argentina, del proceso, porque además Timerman, que es dueño de la opinión con los Greiber, está ahí por esa razón. Claro, Timerman no tenía ninguna ligación con la guerrilla, con nada. No, para nada. Para nada. Pero además, Lidia Papaleo, su hermana, la escuché hace unos días, y es impresionante lo que cuenta de cómo se reúne con Mañeto, y cómo Mañeto es el dueño del grupo Clarín, por supuesto, cómo la amenaza. Claro. Cómo la amenaza para quedarse con papel prensa. Exactamente. Dice, firme señora, porque acaba su vida y la de su hija sobre todo. Ya había nacido la hija de Lidia. Esa reunión se hace en el diario La Nación, el viejo edificio de la calle Florida y San Martín. Claro, que tenía la conexión por los dos lados. Exactamente. Y la famosa pizarra donde íbamos a discutir de política e insultar, ¿no? Es verdad. Era el juego de la democracia, donde no había redes, había caras y pensamientos. Exactamente. Y entonces, en ese lugar es donde ellos lo separan y Lidia lo escucha a él. Y Bernardo Sofovich, que es el abogado del grupo, le dice a Lidia, mire, Lidia, yo que usted la cita en una reunión, le dice, yo me iría allá del país. Pero ¿cómo voy a ir del país, mi hija? A su hija se la van a llevar a donde usted esté. Usted se vaya del país, corre peligro. Y a mí también, yo ya estaba en libertad, cuando hay una asamblea de papel prensa que nosotros concurrimos con nuestro abogado a impugnarla, me cita Bernardo Sofovich. ¿Vos sabés quién es Bernardo Sofovich? El papá de una gran artista. Claro, es de una gran directora de teatro. ¿Y qué ocurre? Y él me dice, mira, si yo te tengo que decir la verdad, nosotros vamos a multiplicar las acciones, vamos a hacer un montón de cosas que no está dentro de la ley, pero les pido, estaban todos presos, que no traten de impugnar. Digamos, había una mezcla de civiles, de gente de alguna forma de un pensamiento normal, y de estos tipos mezclados en esta locura
y esto, porque esto era una cosa de, la de Camps era una cosa mesiánica de características muy especiales. Ojo, con el discurso de Bandinia, de que los judíos querían apoderarse de la Patagonia. Claro, ya conocemos el discurso seminazi, exactamente, el discurso viejo, exactamente, de la revista Cabildo, eso, él se nutría y esa cosa le valía, le daba impulso, ¿no? Era una cosa. ¿Vos pensás que este movimiento neofascista que encabeza la ultraderecha, incluso con el carácter casi de una lengua destructiva que tiene permanentemente Patricia Bullrich, de exterminar, la palabra exterminar, la dije, la vuelvo a repetir, sí, destruir. ¿Vos pensás que este discurso puede prender en un sector mayoritario de la sociedad? ¿O yo no? Creo que no. Yo creo que yo lo percibo, creo que hay cosas que, digamos, eso y Malvinas están incorporados al ADN de los argentinos. Los derechos humanos acá son una realidad, son una preocupación, hasta los jóvenes lo viven, han visto ejemplos a lo largo del tiempo. Bueno, el día del 2x1 de esta corte. Bueno, el 2017 le pararon ese intento de legitimar lo que no se puede legitimar. En horas la Plaza de Mayo estalló, exactamente, y nos encontramos ahí gente que pensábamos distinto. Por eso ahora, a mí me parece que hay sectores del radicalismo alfonsinista, sectores del socialismo, que han estado opacos, para decir una cosa cordial, ante una situación como esta. Esta es una situación, la de Victoria Villarroel es situación límite. No hay negacionismo para el tema de lo que fue el proceso, digamos. Exactamente. Podemos discutir todo, pero hay cosas que ya no podemos discutir más. Fíjate que un grupo de intelectuales, de periodistas, salieron hace unos días con un comunicado pidiendo que si hay un balotaje entre quien sea y Milei, se vote a quien sea. Es decir, es un peligro que alguien que no tiene la posibilidad ni siquiera psíquica de gobernar nada, claro, pueda ser presidente. Y además lo que opina, con la liviandad que opina de estos temas. Digamos, porque yo hasta el adversario lo respeto en su sensibilidad, digamos. Yo puedo discutir con una persona, pero le respeto su sensibilidad, su trayectoria, digamos. Estamos hablando, a mí me alarma esto que ocurre en sectores políticos que están, ya lo vimos un poco con la pandemia, cuando la quema de barbijos, que la vacuna rusa contagiaba, empezaba la barbarie. Claro. Son de ahí llegamos a las bolsas mortuorias. Exacto. Exactamente. Empezamos la violencia en términos muy parecidos a esto. Exactamente. Hablando de la muerte y hablando además con un esquema ideológico del comunismo como la Guerra Fría de los 50. Ya no hay más comunismo. Ya no hay más. No. China y Estados Unidos son socios, exactamente. Económicos. Osvaldo Papaleo, muchas gracias. Muchas gracias. Lo escuchaste, un testimonio de primera mano, alguien que que soportó vivir en un campo de concentración. Lo escuchaste, lo tenés claro, supongo. Bueno, esto es lo que el negacionismo pretende ocultar, y esto es lo que nosotros en la televisión pública ponemos en primer plano. Ya volvemos. Y a mí me emociona recibir a un nieto recuperado, siempre me emociona, ¿no? El 57, Manuel González. Sí, el 57. Lo dije bien, González. González, perfecto. Porque la C con cedilla me cuesta mucho. Sí, encontrarla en la computadora. No está en la computadora, no está en nuestro lenguaje. Exactamente. Manuel, qué alegría que estés acá. ¿Te salvaste dentro de un ropero? Sí, me salvó mi mamá. Con 23 años, después de parirme. ¿Tu mamita tenía 23 años? Sí, tenía 23 años, estaba siendo perseguida por la dictadura desde el primer día. Mi papá fue secuestrado el 24 de marzo del 76, mi mamá estaba embarazada de 5 meses y después de mucho andar, algunas cosas pude saber por dónde anduvo, en casas que la fueron ayudando a ocultarse porque la iban a buscar a las casas de mis 2 abuelas. Estaba embarazada de mí, tenía 23 años, me tuvo, no sé dónde nací, aún no pude saber eso. Pero sí sé que llegamos a San Nicolás, una ciudad en el norte de la provincia de Buenos Aires, casi en el límite con Santa Fe.
a una casa donde había una familia que ya la habitaba esa casa, también perseguidos ellos, la familia Mestoy Fetolini, que eran perseguidos, eran oriundos de Novoyá, Entre Ríos, y ya vivían en esa casa. Y ahí llegamos con mi mamá, después de que ella me había parido, y estuvimos unos meses hasta que el 19 de noviembre del 76, 40 hombres rodearon la casa a las 6 de la mañana y la destruyeron, literalmente, ¿no? Como uno ve en las películas, se volvió a las puertas, las ventanas. La bombardearon. La bombardearon con granadas, disparos de ametralladoras, y bueno, mi mamá me puso adentro un placar, en la misma habitación que estaba ella. Estos tipos en un momento lograron entrar a la casa, o entraron directamente, digamos, volaron la puerta y entraron, y ahí a mi mamá le pegaron 14 disparos de ametralladora. Todo eso está documentado por ellos mismos, ¿no? Y las consecuencias de ese ataque es que ahí no solo asesinaron a mi mamá, sino a toda esta familia. Una mamá, un papá, con sus 2 hijitos, Fernando y María Eugenia, de 3 y 5 años. Yo soy el único sobreviviente de ese operativo. Tenía 5 meses. Mataron a esos nenes. Los 2, Fernando murió en la casa, asfixiado por los gases lacrimógenos que tiraron. Tiraron 30 cartuchos de gases lacrimógenos. Todo esto que te cuento no solo es parte de la reconstrucción de la identidad que yo fui haciendo, ¿no? Fui a esa casa, conocí la casa, conocí los vecinos, cuando todavía no existían la posibilidad de los juicios. Y cuando empezaron los juicios, esos vecinos se convirtieron en testigos, y además nosotros, en la investigación para poder enjuiciar a los que finalmente fueron condenados por este operativo, por esta barbarie, tenemos documentos propios del ejército, donde la inteligencia de ellos ya sabía quiénes estaban ahí adentro, porque uno se imagina, bueno, que esto que algunos llaman el combate a la subversión, ¿no? O sea, o la guerra, quieren plantear esto como si hubiese habido una guerra. Fueron 40 tipos a hacer un acto aleccionador de alguna manera, o mandar un mensaje que era: vamos a ir por todos ustedes, no importa quiénes estén. Y en esa casa, sabiendo que había 3 niños, 2 mujeres y un hombre, las consecuencias están claras. Hay un solo sobreviviente, que era un bebé de 5 meses, gracias a que mi mamá me puso en ese placar, y eso me protegió bastante más de los gases lacrimógenos. Fernando y María Eugenia, los otros 2 niños, estaban los habían encerrado en el baño, porque era el lugar que no tenía ventanas, por donde no entraban disparos, pero los gases los alcanzaron al hospital, nos llevaron a todos al Hospital San Felipe de San Nicolás, a 10 cuadras en el centro de San Nicolás, en la ciudad, todo esto a la vista de todo el mundo. Y bueno, María Eugenia dijo algo, yo siempre cuento esto porque me parece que es como una síntesis de la barbarie, ¿no? O sea, que lo cuento. Hace unos años que empecé a pensarlo como verdaderamente una síntesis. Una nena de 5 años en ese contexto, en una camilla, mirando un montón de gente tratando de salvarla. Todo esto lo contaron los médicos y las enfermeras en el juicio que tuvimos por esta situación. Y ella decía tía, que entiendo que hablaba de mi mamá, porque era la otra mujer con la que convivió durante todos esos meses. Y lo otro que dijo fue: me llamo María Eugenia, tengo 5 años. ¿No? Y yo pienso esa escena y digo, una nena de 5 años mirando a esos médicos y enfermeras, adultos desconocidos para ella, tratando de salvarla, por supuesto desesperadamente, porque no había manera, se estaba muriendo, y finalmente eso fue lo que pasó. Eso fue lo último que dijo, ¿no? Y digo, es una gran síntesis de lo que significa la dictadura y los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Una nena de 5 años diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto, no? ¿Qué es el mundo adulto que es capaz de hacer con nosotros? Que también lo hicieron con los adultos, por eso tenemos 30.000 desaparecidos. Sí, por eso es difícil estos tiempos cuando se banaliza, se quieren discutir desde los símbolos que se han creado, ¿no? Símbolos que además son demandados por todo el mundo. Yo acabo de volver de México, que además México tiene una continuidad con esta situación, y las continuidades que tiene casi toda Latinoamérica de la desaparición de personas tienen que ver con que no han hecho el proceso de memoria, verdad y justicia que tuvo Argentina. Claro. No existieron los juicios, no existió la concientización de la sociedad, porque acá también hubo que hacerla en los 80 y los 90. Vos recordarás episodios o canales, programas de televisión donde se llegó a llevar a los apropiadores, niños como la mamá y el papá, con sus chicos ahí, decían en el programa de Grondona, exacto, me acuerdo con los perfecto, mellizos Richardo Tolosa. Alfredo Bravo. Sí, una cosa durísima, ¿no? Para las abuelas, que en ese momento no encontraban en la sociedad el eco, que después sí encontraron, y sobre todo lo encontraron y se fortaleció con las políticas públicas, ¿no? Cuando el Estado decide hacerse cargo de visibilizar ese llamado de abuelas, que hoy es tan masivo, ¿no? ¿Y qué sentiste el otro día? Quizás estabas en México, ¿no?
con este acto de Victoria Villarroel? ¿Qué te pasó? Y sentí la verdad que un temblor interno muy, muy fuerte, sobre todo por la institucionalización de esto. Claro. O sea, que Victoria Villarroel lo diga en su casa. Lo decía Papaleo recién. Lo decía, bueno, que lo diga ella como una opinión personal, incluso en un programa de televisión, que siempre dan a este juego, por supuesto, de la teoría de los dos demonios, o sea, pero ahora que dentro de la legislatura, o sea, en un lugar ganado de la democracia, arrebatado a la dictadura con mucha sangre, ¿no? Porque todos estos espacios que ocupan algunos de estos negacionistas son espacios de la democracia, y esa democracia se consiguió con la sangre de muchas personas, la de mi mamá y de mi papá, la de tantos otros miles, y entonces ahora que ya tenemos eso tan saldado, que hay muchos países, no solo el contexto latinoamericano nos pide ayuda, Chile, España, Alemania nos están pidiendo ayuda. Hay algo, mira, me conmuevo tanto que me cuesta hablar. Hay algo tierno, ¿no? En esta historia, así salimos un poquitito, aunque sea, ¿no? Que son los Pericos. Sí. Tu hermano es el bajista de los Pericos. Mi hermano es el bajista. Y te cruzabas con tu hermano y no sabías que era tu hermano. Claro. O sea, con él podemos hacer este ejercicio de cuántas veces estuvimos cerca sin saber que éramos hermanos, ¿no? Que es lo que nos pasa hoy con los 300 hombres y mujeres de entre 44 y 48 años que seguimos buscando. Están en el mismo lugar donde trabajás, pueden estar hoy trabajando en el canal, puede ser alguien que te atienda o un amigo o tu pareja. Bueno, con él nosotros pudimos saber, darnos cuenta, sobre todo porque yo lo iba a ver. ¿A vos te gustaban los Pericos? A mí me gustaba, o sea, era una de las bandas de la adolescencia, de mi adolescencia. Que son muy buenos, son muy buenos. Son muy buenos, y ahora de hecho yo estuve en México hablando de que dentro de poco él iba y todo el mundo lo quiere ver. Siguen tocando después de tantos años, pero en ese momento para nosotros era una de las bandas que íbamos a ver, y 3 meses antes de encontrarnos los dos, yo estaba con mis amigos en Mar del Plata de vacaciones, y en un momento nos acercamos mucho al escenario porque la barra estaba al costado del escenario, y hablamos de mi hermano a esta distancia que estás vos, porque él es zurdo, un bajista, tiene un bajo raro, hermoso y raro, y con un amigo de los míos que era músico hablábamos de eso, ¿no? ¿Y se parece a vos? Él se parece mucho a mi papá, y de hecho jugamos con eso como una manera también de salvar las ausencias, ¿no? O sea, cuando yo me encontré con mi hermano tenía 26 años, la misma edad que tenía mi papá cuando lo desaparecieron, y las últimas fotos de él, que quedaron muy poquitas, son de esa edad. Mi hermano era igual, nada más que con el pelo de muchos colores en ese momento. Ahora ya no le pone tanto color al pelo, pero lo miramos, y él también ya lo aceptó, que lo vemos a él como, bueno, nuestro papá. Ahora que él tiene 52, digo, bueno, nuestro papá sería como vos, ¿no? Porque es realmente muy parecido. ¿Y cómo fue el encuentro? ¿Se llamaron por teléfono? ¿Cómo fue? Sí, él me llamó, cuando a mí me encontraron él estaba en España. Primero, cuando a mí me dijeron tenés un hermano que es músico, yo pensé que era profesor de música. Así que cuando después me dijeron que era el bajista de los Pericos, que como te digo, era una banda que yo había ido a ver 3 meses antes de que me cuenten esto, dije, pero ¿cómo? En ese momento había CDs, así que agarré mi casa y abrí, vi la foto, y él estaba en España, y yo, primero, al pensar que era profesor de música, me dicen, él está en España, yo pensé que vivía en España, me dijeron, no, está de gira. Así que los Pericos se enteraron, estando en España, de mi encuentro, y bueno, tienen un gran recuerdo de esa noche porque han brindado mucho con mi hermano, y él apenas llegó me llamó, y así ¿Te llamó? Me llamó y me dijo, yo estaba durmiendo cuando él me llama, entonces yo atiendo y digo, ¿quién habla? Me dice Gastón, y yo, claro, yo tengo un amigo Gastón, que no era su voz. Digo, ¿qué Gastón? Tu hermano, me dijo. Y al otro día nos encontramos, fui a su casa, ya había hecho eso con mi abuela la única que pude conocer, mi abuela Matilde, la mamá de mi papá, que incluso estuvo secuestrada durante la dictadura, pegándole, torturándola para que diga dónde estaba su nuera, mi mamá. Mi abuela Matilde la fui a conocer a su departamento ahí cerca del SIC Campeador. Toqué el cuarto B y me quedé, en ese momento no había celulares como ahora, que todo se registra o alguien está filmando, claro, ¿viste? Entonces yo estaba, esto era el año 97, yo estaba ahí, toqué el timbre, el cuarto B me acuerdo, y ella dijo, ya voy, estaba avisada que yo iba a ir a almorzar, ¿no? Y me quedé mirando la puerta del ascensor porque dije, cuando se abra la puerta del ascensor la voy a ver por la primera vez a mi abuela y no me quiero olvidar nunca de esto, ¿no? Y realmente tengo muy grabada esa imagen, la misma que cuando conocí a mi hermano, y cada vez que hice algo trascendental para la restitución de la identidad, que es esto, ¿no?
es ir a conocerte con tu abuela cuando tenés 20 años o con tu hermano que tendrías que haberte criado toda la vida. Claro. Y ahí prendía la grabadora interna y tengo la imagen de la puerta del ascensor abriéndose y mi abuela que salió, que no podía tener una forma más de abuela, era perfecta como abuela, con el pelo muy blanco y todo, y hasta me acuerdo que venía con la llave ya preparada saliendo del ascensor y la puerta del vidrio del departamento, del edificio, y bueno, y la mano con las pequitas. Se abrió la puerta y me abrazó, nos abrazamos. Ella era más bajita, me tocó la cara. ¿Vive? No, ya falleció. Pero bueno, durante varios años convivimos con esta misma escena de yo ir a su casa y pasar, que ya está la comida. ¿Y los apropiadores? Yo tuve una adopción en la que parte, ahora todavía estamos esperando que la Corte se expida. Se está investigando la adopción porque tuvo muchas irregularidades, sobre todo principalmente del sistema de adopción que el juez de menores me entregó después de 4 meses. Yo estuve con custodia policial 24 horas, de los 5 a los 9 meses, y ese juez de menores que sabía exactamente todo, sabía quién era mi mamá, porque la habían asesinado a 10 cuadras de su juzgado en San Nicolás, nunca hizo nada para devolverme a mi familia biológica. Y yo durante muchos años dije, bueno, qué sé yo, el tipo por ahí, le quedó el bebé ahí, después de la barbarie de ese operativo, hizo lo que pudo, buscó una familia, me entregó una familia en donde él tenía un primo. Y finalmente me di cuenta de que en el año 83, con la vuelta a la democracia, él podría haber dicho perfectamente dónde estaba uno de los nietos. Yo me hubiese encontrado con mi abuela, con mi hermano a los 7 años, y eso no lo hizo. No solo no lo hizo, sino que lo siguió ocultando, ¿no? Tengo aquí un libro, Una pregunta a 30 años. ¿Qué es? Contanos. Bueno, ese libro existe por el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es una de las creaciones de las abuelas de Plaza de Mayo, que implica además el avance de la genética a nivel mundial. Porque las abuelas, cuando preocupadas por cómo van a encontrar a sus nietos o nietas y ya no los habían visto crecer, o algunas ni siquiera los habían tenido en brazos porque se secuestraron a su hija embarazada, cuando leen que iban a hacerle un examen de sangre a un hombre porque no reconocía una nena en La Plata, en el diario de La Plata, dicen, con nuestra sangre, ahí está la respuesta. Ya venían muy preocupadas por el paso del tiempo, era cómo los íbamos a encontrar. Iban a los jardines de infantes y miraban a ver si encontraban algún parecido. Ese método no resultó para ninguno. Pero salieron al mundo a buscar y encontraron a Víctor Penchazade, un argentino exiliado en Estados Unidos justamente por la persecución de la dictadura, y la ciencia primero les dijo que no se puede, y hasta que en un momento le dijeron lo logramos. Y el índice de abuelidad, así se conoce a nivel mundial, es el avance de la técnica del ADN para la identificación de personas. Eso fue gracias a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Y por eso después, en el año 87, se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos, que habla muy bien de nuestra democracia que supimos conseguir, ¿no? Argentina en 1985, el Banco en el 87 y la CONADI en el 92. En pocos años Argentina empezó a hurgar sobre el pasado y eso nos hizo tan bien que hoy nos miran, como digo, desde España, desde Alemania, nos piden ayuda para que puedan reconstruir y conseguir verdad, ¿no? Y muestro otro libro que trajo hoy Manuel, hermoso, ¿no? La historia de abuelas, ¿no? Allí está Estela. Estela, que decía el otro día, decía que estaba caminando poco, ¿no? Yo digo, ninguna mujer en el mundo ha caminado más que Estela, ¿no? No, es incansable. Realmente, ¿no? Yo compartí con ella unos días en México, me acuerdo, cuando habían asesinado a 26 estudiantes, creo que a los 43, 43 normalistas de Ayotzinapa. 43 estudiantes, disculpan. Sí. Y era increíble verla. Sí. Era increíble verla en México, la entrevisté en México en esa oportunidad, en la televisión pública siempre, ¿no? ¿Vos pensás que un negacionista puede llegar al poder? Digo Milei, Victoria Villarroel. Deseo que no. Esa gente, ¿no? Deseo que no, pero bueno, evidentemente hoy es una posibilidad. Yo creo que todavía estamos a tiempo de reflexionar. Exactamente. Creo muy importante que podamos charlar estos temas. Hay un enorme desafío con las nuevas generaciones, ¿no? Que es la transmisión de la memoria y también la inmediatez con la que se comunican hoy, que quizás no hace este ejercicio de memoria, ¿no? Claro. Todo es muy efímero, dura un rato. Bueno, esto es elegir un presidente que va a estar 4 años, no es un rato. Claro. Para un país, ya hemos vivido
momentos muy difíciles. El macrismo atacó mucho a las organizaciones de derechos humanos. Sí, y las ninguneó. Con lo cual eso fue un enorme dolor para las madres y las abuelas, porque quienes, como digo, quienes ocupaban el gobierno en ese momento, ocupaban el gobierno de una democracia en la que el cuerpo lo pusieron los hijos de las madres y las abuelas. Exactamente. Entonces, que desde esos lugares se bajen estos discursos negacionistas, es muy doloroso. O sea, yo creo que Argentina no está preparada para no pasarán. Así. No pasarán. Un placer conocerte. Gracias. Gracias, Osvaldo. ¿Sabes qué palabra me sale? Mierda. Es lo único que me sale para cerrar el bloque. No sé cerrarlo de otra manera. Ya volvemos. Bien, primero quiero decir que hoy me acompaña una excelente pianista que es Silvia Aramayo. No lo había dicho al principio, lo digo ahora. Y por supuesto, saludo a Verónica Torres. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Directora de Memoria Abierta. Así ¿no es. es cierto? Y también integrás el consejo directivo del CELS. Del CELS. Es correcto. Así es. Bueno, salgo del shock emocional que tuve escuchándolo a Manuel y te pregunto por el negacionismo. Te pregunto también qué sentiste días pasados en el acto que hizo Victoria Villarroel defendiendo a genocidas, a torturadores y afines. Te escucho. Bueno, me parece que respecto al negacionismo, en relación con nuestro país particularmente, por ahí sirve poner en contexto lo que está pasando ahora y entender un poco también nuestra historia en relación con el negacionismo, ¿no? Que no empieza ahora, sobre todo la historia en relación con el negacionismo del terrorismo de Estado en Argentina, ¿no? Que en realidad empieza durante la dictadura militar, incluso hasta podríamos decir que empieza durante el gobierno democrático previo a la última dictadura militar, donde en el contexto del operativo Independencia también se comienza a presentar, digamos, las acciones armadas las acciones de las Fuerzas Armadas como parte de operativos de guerra, ¿no? Esto de alguna manera, durante el contexto de la última dictadura militar, se presenta en términos de justificación también del terrorismo de Estado. En numerosas oportunidades, las Fuerzas Armadas se refirieron a las violaciones graves a derechos humanos que cometieron en el contexto de la última dictadura como acciones de guerra, como actos de servicio. Y justificaron estas acciones justamente en el contexto de lo que ellos denominaban la lucha antisubversiva. Entonces, esa es la primera etapa, en realidad, de la historia del negacionismo en nuestro país. Ahora, qué bueno que traigas esto, ¿no? Yo no lo había escuchado, qué bueno que lo traigas. Me parece que es importante partir de ahí, sobre todo porque cuando lleguemos a Victoria Villarroel me gustaría recuperar algo de esto. Después nosotros tuvimos durante la etapa de los 80 y los 90, en el contexto de la actuación de la Comisión Nacional de la Verdad en Argentina, de la CONADEP, y luego del juicio a las juntas, también tuvimos un rebrote, podríamos decir, de negacionismo. Estas dos decisiones políticas del gobierno de Raúl de Alfonsín, del primer gobierno post-transición, fueron fuertemente cuestionadas por actores militares, por actores civiles, por medios de comunicación. O sea, hubo un debate fuerte también en ese mismo contexto, contemporáneo, digamos, a la CONADEP y al juicio a las juntas, en donde se volvió a plantear la discusión justamente en términos negacionistas sobre lo que había sido la experiencia del terrorismo de Estado. Hubo incluso contrainformes, hubo una especie de contrainforme de la verdad escrito por Echecolás. Y en los años 90, ya en el contexto en realidad de la impunidad, de la vigencia de las leyes de impunidad y de los indultos, tuvimos de nuevo otro rebrote de estas discusiones en Argentina. Vos mencionabas recién hace un ratito el programa de televisión famoso donde estuvo, de Grondona, donde estuvo presente Alfredo Bravo y Echecolás, y esa discusión que fue parte en realidad de todo un clima, digamos, político de debate en el contexto de la impunidad, claro, que volvió a reflotar
¿no? El negacionismo y la reivindicación abierta, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo, el negacionismo del terrorismo de Estado y la reivindicación abierta de digamos, lo que las Fuerzas Armadas denominaban la lucha antisubversiva, es decir, las dos cosas al mismo tiempo. Y porque creo que en general es más recordado y se ha hablado más en Argentina de la teoría de los dos demonios, que es otra etapa en realidad, u otra configuración, digamos, en esta misma discusión sobre memoria, sobre estos debates, digamos, de memoria en Argentina, pero lo primero que tuvimos antes de la teoría de los dos demonios fue la teoría de un demonio, un solo demonio, que eran las organizaciones armadas revolucionarias, y ese fue, digamos, el discurso de las Fuerzas Armadas, y ese discurso volvió a ser reivindicado durante los 80 y durante los 90. Después de eso y después de toda la etapa de impunidad, cuando se reabren los juicios en el año, digamos, en los años 2000, pero la primera condena después de la reapertura es del año 2006, es cuando vuelven a aparecer en Argentina, o aparecen, digamos, con más fuerza, nuevas organizaciones vinculadas a los sectores militares, a familiares de militares que estaban siendo procesados o condenados, o estaban en condiciones de ser procesados o condenados, y comienzan a tener también un activismo público en torno ya de también de posiciones negacionistas en relación con el terrorismo de Estado, pero ahí comienza también una especie de reconfiguración que va no solo por el lado del negacionismo, sino también por el lado de empezar a posicionar una especie como de deber de memoria del Estado en relación con las víctimas de las organizaciones armadas. Primero víctimas militares y después eso se desplaza hacia las víctimas civiles de las organizaciones armadas, que es un poco como el discurso y el posicionamiento que asume más Victoria Villarruel, que lleva 2 décadas, digamos, trabajando en estos temas desde su organización, el CELTIB. Entonces tenemos una historia larga, en realidad, ¿no? Este no es un fenómeno nuevo, podríamos también plantear lo que pasa en Argentina, digamos, luego de esta etapa de la reapertura de los juicios, tenemos de nuevo un reposicionamiento de estos actores y de estos debates durante el gobierno de Macri. Ahí, entre el 2005, en realidad el gobierno de Macri comienza con una editorial de La Nación, ¿no? Que se escribe en realidad después de que Macri triunfa en las elecciones y antes de que asuma como presidente. En esa editorial se replanteaba justamente esta discusión, la discusión además sobre el tema de la injusticia, del proceso de justicia de los militares. Y recordemos que el personal de La Nación, compañeros de trabajo, periodistas, hicieron una foto diciendo que estaban en contra de ese editorial. Sí, quería decirlo también porque eso fue muy impresionante y a mí me impresiona mucho un poco efectivamente los compañeros y compañeras de La Nación, del diario La Nación, inmediatamente reaccionaron frente a ese editorial, repudiando ese editorial, y eso después se acompañó con otros repudios de otros actores sociales. Después tuvimos el 2017, el 2x1, ahí volvimos a tener toda la gente en la calle, acompañamiento, fuimos todos a la calle, que vos lo recordabas también hace un rato, en Plaza de Mayo, para repudiar también justamente la aplicación del 2x1. Y la sensación que hay ahora es que estamos un poco en una situación como de una especie de arrasamiento, ¿no? Y está habiendo poca reacción social, ¿no? Frente a una cantidad de acciones que en muy poco tiempo han escalado mucho. Hay algo en el lenguaje, ¿no? Se dicen las cosas sin vergüenza, sin ninguna vergüenza. Hace unos días, ayer, hoy es viernes, creo que ayer fue, en la USAM ponían carteles diciendo queda poco de educación gratuita y un falcón verde dibujado en la USAM, exactamente en la USAM. Esto está ocurriendo. Es como si hubieran tomado fuerza, renovados bríos estos grupos nazifascistas. Pero
el lenguaje, lo que antes te daba vergüenza decirlo mucho menos públicamente, es como que ahora está habilitado, y creo en ese punto que las cloacas de las redes sociales, porque son cloacas las redes sociales, se permiten cualquier cosa. Cualquier cosa se permiten. Por ejemplo, Javier Timerman publica un tuit sobre las torturas a su papá, y esto lo vi yo, no me lo contaron, ¿no? Y a mí me gusta hablar bien, no me gusta hablar mal. Y un tuit decía, me chupa un huevo. Y Javier hablaba de las torturas a su padre. Entonces digo, ese lenguaje, ese quiebre en el lenguaje, ¿qué pensás? Sí, me parece central eso. Creo que en general por un lado creo que permanentemente en la historia de todas las sociedades, de todos los pueblos, hay situaciones de disputa en torno de la memoria del pasado, ¿no? Es casi imposible, digamos, evitar que eso suceda. Creo que la discusión en Argentina pasa más bien por, en este momento, ¿no? Por sí, creo que lo que en términos también de lo que vos decías del lenguaje, yo creo que también hay una ofensiva en el lenguaje, ¿no? Claro. Y por eso quería retomar algo de lo de Victoria Villarruel, y ahora vuelvo a tu pregunta. A mí me parece que Victoria Villarruel, más que reactivar la teoría de los dos demonios, ¿no? Lo que reactiva en realidad es el discurso de la dictadura. Esa es su posición pública. Exactamente. O sea, más allá de que ella construyó esta organización, se posiciona desde el discurso de la defensa de estas familias o personas que han tenido víctimas civiles en el contexto de actos violentos por parte de las organizaciones armadas no estatales. Creo que eso es toda una discusión que se podría dar y que de hecho no nos hemos dado, digamos. Es cierto que no nos hemos dado como sociedad. El problema es que si la da ella, esa discusión es imposible de escindir, es imposible de separar. Pero lo que no se puede políticos discutir es el terrorismo de Estado. Claro. Eso no se puede discutir eso. Por eso digo que el problema en este caso es que eso viene junto, porque es muy difícil separar en el caso de ella esta discusión, que es la que le ha posicionado, digamos, en el espacio público hasta ahora, de la otra discusión que ella empieza a dar, o ya viene dando, digamos, de manera a veces más soterrada, más oblicua, depende de cada momento y cada coyuntura histórica, que es la que tiene que ver con la reivindicación abierta de lo que hicieron las Fuerzas Armadas en el contexto de la dictadura y el hostigamiento además a las víctimas. Verónica, te interrumpo porque tengo que cerrar. Pero fue tan esclarecedor todo lo que dijiste, que la verdad que creo que fue perfecto que estés acá y que vuelvas pronto. Bueno, cuando quieras. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. Cómo nos aclara, ¿no? Cómo piensa, cómo se piensa este periodo histórico. Negacionismo es odio, odio es negacionismo. Un primer paso quizás sea empezar a cambiar el lenguaje, hablar de otra manera. Hablar de otra manera es pensar de otra manera. Nos reencontramos en 7 días. Vamos a hacer un programa sobre el Papa Francisco el viernes que viene, por supuesto, en este horario y en la televisión pública. Muchas, pero muchas gracias por elegirnos.